Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125.000 y 231.000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300.000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro.
Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12.500.000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. Si te pidiera que nombraras el naufragio más famoso de todos los tiempos, elegirías el Titanic, ¿verdad? El Océano Atlántico, la esperanza de una nueva vida, desgarradoras historias de amor. Tenía todo para convertirse en un éxito en taquilla. Pero supongo que nunca has oído hablar del SS Princess Alice, que se hundió en las aguas residuales del río Támesis, llevándose consigo entre 600 y 700 vidas.
La vida en el Londres victoriano del siglo XIX no era fácil, en especial para la clase trabajadora. Sin embargo, el transporte público asequible y los días festivos bancarios lo hacían un poco más llevadero. La gente podía escaparse a la costa en tren o en un barco de recreo, aunque solo fuera por un día. Sheerness, en la isla de Sheppey, Kent, comenzó como un fuerte bajo el reinado de Enrique VIII y luego se convirtió en un bullicioso pueblo con un astillero. Cuando inauguraron una estación de tren en 1863, se convirtió en un destino principal para excursionistas y veraneantes. Paseos marítimos, muelles encantadores y un montón de actividades divertidas junto al mar. Lo tenía todo. Un poco tierra adentro, a lo largo del río Támesis, se encontraban los jardines de Rusherville. Estos contaban con campos de tiro con arco, boleras, laberintos, lagos, senderos en acantilados e incluso un bazar floral. Además, había un aviario, una fosa para osos y el esqueleto de una ballena perdida que había tomado un rumbo equivocado. Los londinenses de finales del siglo XIX podían subirse a un tren o navegar por el Támesis en barco, y ambas opciones eran bastante populares. Pero el 3 de septiembre de 1878, muchas más personas de lo habitual optaron por el barco. Lo eligieron como primera opción después de que un tren de pasajeros colisionara con vagones de carga en Kent y se llevara la vida de 5 personas. El río les pareció una forma más segura de viajar. Una de las embarcaciones disponibles para el viaje era el SS Princess Alice. El barco de ruedas de paletas fue lanzado por primera vez en 1865 en la costa oeste de Escocia. Su nombre original era Bute y era utilizado como ferry por los pasajeros de la compañía de ferrocarriles de Wemyss Bay. Un par de años después, fue vendido y renombrado en honor a la tercera hija de la reina Victoria. Luego, fue vendido nuevamente y apodado el barco del Shah, cuando transportó al Shah de Persia por el Támesis hasta Greenwich en 1873. El barco había pasado por varias alteraciones en su vida útil. Recibió nuevas calderas y mamparos estancos. La Junta de Comercio lo había inspeccionado y lo había declarado seguro. En el año de su último viaje, se le permitió oficialmente transportar hasta 936 pasajeros entre Londres y Gravesend en aguas tranquilas. El día de la tragedia, el Princess Alice estaba en lo que se llamaba un viaje a la luz de la luna río abajo desde Swan Pier, cerca del puente de Londres, hasta Sheerness, Kent, y de regreso. El viaje no era costoso, por lo que la mayoría de los pasajeros eran de clase trabajadora. También había una banda musical a bordo para animar a los navegantes. El 3 de septiembre fue un día muy brillante y muchas familias estaban contentas de poder aprovechar los últimos rayos de sol del verano y disfrutar del aire fresco del mar. La entonces propietaria del barco, la London Steamboat Company, tenía varios buques en la ruta, por lo que los pasajeros podían subir y bajar libremente de las distintas embarcaciones. A eso de las 6:30 de la tarde, después de un hermoso día al aire libre, el SS Princess Alice se dirigió de regreso al muelle Swan. No se llevaban listas oficiales de pasajeros, por lo que nunca sabremos exactamente cuántas personas estaban a bordo esa noche. Pero se dice que la embarcación estaba cerca de su capacidad máxima. A medida que oscurecía y refrescaba, muchas familias decidieron quedarse dentro del salón o en sus camarotes abajo. Algunas historias suenan a destino. El capitán del Princess Alice permitió que su timonel se quedara en Gravesend y lo reemplazó con uno de los pasajeros. John Ayers era un marinero, pero tenía poca experiencia en el Támesis o con una embarcación como el Princess Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef del este de Londres, había recibido la oferta de trabajar en el buque en el último momento. Tenía 30 años y era padre de 4 hijos, por lo que no podía rechazar dinero extra. Alrededor de las 7:40 de la noche, estaba de pie en la cubierta junto a la puerta del salón. Para ese momento, el Princess Alice había pasado Tripcock Point y entrado en Galleon's Reach. Los pasajeros podían ver el muelle de North Woolwich a lo lejos. Muchos de ellos planeaban desembarcar en esa parada. Y fue entonces cuando Merriman notó un gran barco cargado de carbón. Era el Bywall Castle. Este buque normalmente transportaba carbón a África, pero acababa de ser repintado en un dique seco. El Bywall Castle iba a Newcastle para recoger carbón y llevarlo a Alejandría, Egipto.
El capitán del barco, Harrison, no estaba muy familiarizado con esas aguas, por lo que llamó a Christopher Dix, un experimentado piloto del río Támesis, para que le echara una mano, aunque no era necesario. El barco tenía una lujosa parte elevada bajo la cubierta, y Dix no podía ver bien lo que había delante de él. Así que tenían a un marinero de vigía. Al zarpar de Millwall a la velocidad de 5 nudos, o 9 kilómetros por hora, intentaron mantenerse en el centro del río, pero otras embarcaciones tenían otros planes. Cuando se acercaban a Galleon's Ridge, Dix divisó la luz roja de estribor del Princess Alice, que se dirigía hacia ellos, pero planeaba pasar por el lado derecho. Al mismo tiempo, Grinstead, el capitán del Princess Alice, iba contra la corriente del río en un intento de encontrar aguas tranquilas en el lado sur. Ajustó su rumbo, dirigiéndose hacia la trayectoria de Bywell Castle. Ambas tripulaciones se dieron cuenta de que se dirigían a una colisión. Dix intentó evitarla y hasta ordenó máxima reversa en los motores, pero ya era demasiado tarde. El Bywell Castle colisionó de frente con el Princess Alice, que era mucho más pequeño y pesaba menos de un tercio de las 890 toneladas del carguero de carbón. Partió en dos el barco de pasajeros. Como Merriman recordó más tarde, las risas a bordo cambiaron de inmediato a gritos y pánico. Algunas personas corrieron al puente en busca de seguridad. Merriman se apresuró hacia el capitán y le preguntó qué hacer a continuación. La respuesta fue sombría. Nos hundimos rápido, hagan lo mejor que puedan. Los extremos del barco se elevaron por los aires y el centro simplemente se hundió, llevándose consigo a los pasajeros. Aquellos desafortunados que estaban bajo cubierta quedaron trágicamente atrapados. El impacto provocó que toneladas de aguas residuales sin tratar brotaran de las salidas cercanas al sitio de la colisión. El agua se convirtió en un revoltijo espumoso de desechos no procesados con un hedor horrible. Era lo suficientemente potente como para provocarles arcadas incluso a los marineros más resistentes. En medio del caos, los pasajeros lucharon por sus vidas en el agua contaminada. Inhalaron bocanadas de desechos peligrosos sin saberlo. La tripulación a bordo del Bywell Castle se puso en acción. Dejaron caer cuerdas desde su cubierta e instaron a los pasajeros del Princess Alice a subir a bordo. Todo lo que pudiera flotar, desde tablones hasta barriles, fue lanzado al agua para servir como dispositivo de flotación para aquellos que lo necesitaran. Otros miembros de su equipo lanzaron un bote salvavidas y rescataron a 14 personas. Barcos cercanos, amarrados a lo largo de las riberas del río, se unieron a la misión para recoger a sobrevivientes del agua. Muchos de los pasajeros del Princess Alice no sabían nadar, y era aún más complicado para las damas que llevaban vestidos largos y pesados. Merriman fue uno de los afortunados que sí tenía esta habilidad. Primero se sujetó a un trozo del naufragio y luego, cuando otros llegaron, se alejó a nado y se aferró a una cuerda que colgaba del costado del Bywell Castle. De esta manera lograron salvar a alrededor de 130 personas. Otro sobreviviente fue Robert Haynes, quien tocaba en la banda. Le gustaban los barcos y había notado el Bywell Castle un par de minutos antes de la colisión. Optó por no seguir al resto de la banda, que bajó para descansar, y eso le salvó la vida. El barco hermano del Princess Alice, el vapor Duque de Teck, llegó 10 minutos tarde para ayudar con los esfuerzos de rescate. Solo 2 personas que estaban debajo de la cubierta o en el salón lograron sobrevivir a la colisión. Todavía no sabemos el número total de vidas que se perdieron ese día, pero está entre 650 y 700. Y lo que hace esta historia aún más trágica es que ha sido mayormente olvidada. El año era 1865. Fue un auge de migración a nivel mundial, con nuevos lugares descubiertos y muchos asentamientos creados. Sin aviones como los que tenemos ahora, un barco era la única manera de escapar de la vida antigua y emprender un viaje hacia un futuro nuevo, y con suerte, más brillante. Así que, una aventura como esa era algo bastante común de hacer. Más de 500 inmigrantes llegaron seguros a Queensland y se suponía que el barco regresaría a Londres algún tiempo después. Fue realmente un largo viaje, pero no muchas personas estaban dispuestas a volver a Inglaterra. Después de todo, habían elegido ir a Australia para comenzar una vida completamente nueva, así que era natural que la embarcación regresara casi vacía.
Sin embargo, el viaje de regreso fue aún bastante lucrativo, gracias a la carga que el barco podía transportar. La cantidad de productos lista para ser enviada era significativa, compuesta principalmente de lana impregnada en arsénico, sebo y pieles. Fue como matar 2 pájaros de un tiro. La tripulación no solo podría pasar el invierno cálidamente en Australia mientras Inglaterra soportaba el frío intenso, sino que tampoco desperdiciaría su tiempo. Con la gran cantidad de productos que debían cargar, les tomaría alrededor de 3 meses completar esa tarea. Comenzaron a difundirse informes de que el Fiery Star casi había terminado de ser cargado, pero resultó ser que la evaluación fue un poco demasiado optimista. Para pasar el tiempo, el capitán Yule pensó que sería una buena idea contactar con la sociedad de aclimatación y ofrecer su ayuda para transportar cualquier animal que quisieran enviar a Inglaterra en el Fiery Star. Ya tenía algunos emus y canguros a bordo, pero todavía había espacio. La sociedad realizó una votación y estuvieron completamente a bordo con la idea. Pensaron que enviar algunas talegallas sería un gran plan. Aunque ya había algunas de estas aves en Inglaterra, la sociedad francesa necesitaba un par y podían enviarlas allí a través de Inglaterra. Pero el equipo no sabía que toda esa carga, todos los productos que estaban dispuestos a vender en Inglaterra, finalmente conduciría a la destrucción del barco. El Fiery Star no solo se perdió, sino que la mayoría de las personas a bordo no sobrevivieron para completar el viaje. Era 23 de marzo. Ese fue el día en que finalmente se publicó el manifiesto del barco. Un manifiesto es una lista que detalla la carga, los pasajeros y la tripulación de una embarcación, avión o vehículo, principalmente para los funcionarios de aduanas. Este documento ayuda a los involucrados en el transporte a verificar que todos y todo lo que se cargó sigue a bordo cuando el vehículo llega a su destino. Una vez que se publica, significa que el barco está casi listo para zarpar. Había 3 formas posibles de acomodar a los pasajeros. Primero, estaba el saloon, el nombre anticuado para la primera clase. Luego, estaba la segunda cabina, que lógicamente era la segunda clase. Finalmente, estaba la tercera clase, la forma más barata de alojamiento para pasajeros en un barco. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas personas viajaron desde sus tierras natales a América del Norte y Australia en busca de un nuevo comienzo. La mayoría de ellos eran pobres y tenían fondos limitados para viajar. En total, había 8 personas en el saloon, otras 8 en la segunda cabina y solo 21 pasajeros en tercera clase. De los 37 pasajeros, solo uno, John Omand, salió con vida. Él compró un boleto para la tercera clase. Así que, a diferencia de la situación del Titanic, en este caso, la clase no importó realmente. La lista de miembros de la tripulación no era tan detallada como la de los pasajeros. Se sabía que, en total, había alrededor de 55 personas en la tripulación, desde marineros aptos hasta miembros del equipo simplemente llamados muchachos. Pero algo me dice que la tripulación no era realmente tan importante para el capitán. En realidad, todo lo que le importaba era ganar tanto dinero como fuera posible, incluso si eso requería que se transportaran toneladas de carga peligrosa e inflamable. De los más de 50 miembros de la tripulación, solo 17 sobrevivieron a ese viaje. Pero hubo en realidad un miembro de la tripulación más que sobrevivió por accidente, simplemente porque no le dejaron subir a bordo. Sarah Johnston se disfrazó de hombre y planeó colarse en el barco. Sin embargo, algo en su apariencia hizo que el capitán sospechara, así que llamó a la policía y le pidió a Sarah que abandonara el barco porque no quería que se produjera ningún comportamiento inmoral. Bueno, le salvó la vida. Para él, ese fue su último viaje. El capitán, W. Hunter Yule, era aparentemente una verdadera celebridad. Ya tenía un historial de haber desembarcado inmigrantes de manera segura el año anterior, así que aparentemente no había motivo para preocuparse. El viaje prometía ser seguro. El velero Fiery Star zarpó de Moreton Bay rumbo a Londres. Los pasajeros ocuparon sus lugares. La carga ya había sido embarcada. La lista completa era sorprendente. Además de toda la lana, sebo, algodón, cueros y cuernos, también había 6 cajas de arrurús y varios otros bultos.
Y no podemos olvidar los animales que el capitán también llevó a bordo. El 1 de abril de 1865, el Fiery Star estaba lejos, pero aún era observable al este mientras se dirigía hacia el Océano Pacífico. Esta fue la última información disponible hasta el 26 de mayo, cuando surgieron las noticias de su destrucción desde Brisbane. El diario del oficial en jefe William Sargent reveló que el Fiery Star tardó 12 días en alcanzar el extremo sur de Nueva Zelanda, lo cual sucedió el 11 de abril de 1865. El viaje iba bien hasta que el 17 de abril los mares agitados destruyeron 2 botes largos. El 19 de abril, un fuerte olor a humo alertó al capitán. Al revisar, encontró la bodega inferior completamente llena de humo debido a un incendio alimentado por la carga inflamable del barco. Las escotillas fueron cerradas de inmediato para intentar contener las llamas, pero al día siguiente, el calor y el humo tóxico obligaron a los pasajeros a salir de sus camarotes. George Mayber fue uno de los afortunados sobrevivientes. Era el ingeniero del barco y recordó los caóticos eventos del 20 de abril, cuando el capitán Yude y la mayoría de la tripulación y los pasajeros intentaron evacuar en medio del mal tiempo. Alrededor de las 6 de la tarde, el barco comenzó a llenarse de agua y, sin mucho aviso, el capitán Yude, 4 miembros de la tripulación y algunas pasajeras se subieron a un bote salvavidas y zarparon. El siguiente bote, dirigido por el segundo oficial, el señor Adio, era un gig, seguido de un jollyboat abarrotado. Por último, había un bote central que apenas era apto para navegar, con 2 hombres que sacaban agua constantemente para mantenerlo a flote. El plan era que las embarcaciones permanecieran cerca del Fiery Star durante la noche y se dirigieran hacia las Islas Chatham a la mañana siguiente. Pero al amanecer del 21 de abril, los 4 botes habían desaparecido sin dejar rastro. En el barco en llamas había 17 miembros de la tripulación y el pasajero John Omand, quienes se unieron bajo el liderazgo del primer oficial William Sargent. Durante 5 días y noches, George Mayber estuvo bombeando agua sobre el fuego sin descansar. Se ofreció voluntariamente a bajar por la escotilla de proa con una cuerda alrededor y un pañuelo sobre la boca. Descubrió que el palo de trinquete se había quemado a lo largo de unos 18 centímetros y el lado de babor estaba gravemente dañado, por lo que parecía una cáscara vacía. Agotado, regresó en busca de aire fresco, pero luego volvió a descender junto al intendente Marshall para acceder a un tanque de agua. No pudieron abrir la tapa y mientras George se arrastraba sobre las pieles, sintió que se hundía. Cuando llegaron a la cubierta, se desplomaron por el cansancio. La carga había sido destruida por el fuego y el humo, y el calor en la cubierta era insoportable. La tripulación sobrevivía con raciones limitadas y pollos enjaulados, utilizando cada pedazo de madera disponible, incluidos los de los chiqueros, para las bombas. Los cerdos angustiados corrían descontrolados bajo el calor. Se construyó una balsa, pero era demasiado débil para el mar abierto. Dormir era esquivo y la tripulación había perdido todo, con solo esperanzas de llegar a tierra o encontrarse con otro barco. Finalmente, el Dauntless apareció y envió un bote salvavidas. El capitán Moore subió a bordo del Fiery Star el 12 de mayo y, tras evaluar la situación, coincidió en que la tripulación no podía hacer más. Embarcaron en el Dauntless a las 4 de la tarde. Presenciaron cómo el Fiery Star sucumbía a las llamas a las 11:30 de la noche. Fue una escapada por los pelos. Si ya estamos felices de encontrar unos cuantos pesos que olvidamos en los bolsillos, imagínate toparte con $13 millones en un lugar donde jamás lo esperarías. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de mineros de diamantes trabajando en el desierto de Namibia. En 2008, encontraron este tesoro increíble dentro de un naufragio que ocurrió hace más de 500 años. Y la historia detrás de este barco abandonado está llena de misterios. Todo empezó en 1533, cuando los portugueses construyeron este barco comercial especial. Se creía que este modelo era parte de una nueva clase de embarcaciones que eran más grandes, más eficientes y más resistentes que las anteriores. Portugal realmente necesitaba eso, ya que estaban dominando el comercio por todos los mares en ese momento. Así que el propósito principal de este barco era apoyar esas expediciones de larga distancia durante esta era súper próspera.
El 7 de marzo, los portugueses decidieron probar su impresionante barco nuevo. Y en ese fresco día de primavera, grandes embarcaciones navegaron por el río Tajo hacia el Atlántico, con las banderas ondeando y telas coloridas colgando de sus altos mástiles. Ahí se fueron, dejando Lisboa, la capital de Portugal, y dirigiéndose hacia el oeste de India. Al menos, eso es lo que piensan los investigadores, ya que era una ruta bastante común para ellos en ese entonces. La mayoría de las veces, los portugueses buscaban especias. A principios del 1500, era bastante difícil encontrar cosas como canela, jengibre, clavos, pimienta negra y cúrcuma en Europa, así que tenían que ir a India por ellas. Desafortunadamente, uno de los barcos nunca llegó a su destino final. De hecho, para desesperación de la corte portuguesa, esta embarcación desapareció por completo, sin dejar rastro del naufragio. Y nunca encontraron a ninguna de las aproximadamente 300 personas a bordo. ¿Será que se desviaron tanto del rumbo que terminaron en las Américas o en alguna isla en el camino? Bueno, todo era posible. Y el barco, junto con el misterio de su desaparición, se volvió legendario. Adelantémonos más de 500 años hasta 2008. Los mineros de diamantes estaban haciendo lo suyo en una costa cerca de Oranjemund, cuando empezaron a encontrar cosas raras mientras excavaban, como pedazos de metal, madera e incluso objetos extraños que parecían tubos de bronce. Eso definitivamente era raro, así que llamaron a un arqueólogo para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó el arqueólogo, notó todo tipo de pedazos extraños y piezas viejas esparcidas por ahí. Poco a poco, empezó a identificar esas cosas. Primero, colmillos de elefante. Luego, una pieza de artillería de 500 años. De repente, cayó en cuenta. Esto definitivamente era un naufragio. Pero lo que el arqueólogo no se dio cuenta en ese momento era que este naufragio resultó ser uno de los más importantes jamás encontrados. En ese entonces, no fue nada fácil convencer a la compañía minera de que los arqueólogos tenían que seguir explorando el sitio. Pero por suerte lo lograron, porque al 6º día de búsqueda, encontraron un tesoro. Y, literalmente, llenaron sus sombreros con más de 11 kilos de una mezcla de monedas de oro españolas y portuguesas. Resulta que este viejo barco abandonado estaba cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y más de 18.000 kilos de lingotes de cobre cuando tuvo su trágico y acuático final. De hecho, los especialistas creen que los lingotes de cobre jugaron un papel clave en mantener el naufragio tan bien conservado. La primera razón es medio obvia. Los lingotes de cobre pesaban todo hacia abajo, manteniendo los restos del naufragio en el fondo del océano. Y eso fue genial, porque 5 siglos de tormentas y olas se habrían llevado todo. Pero los lingotes de cobre también fueron importantes por otra razón. Los peces y otras criaturas marinas podrían darse un festín con madera, sacos de yute y zapatos de cuero. Pero el cobre realmente les quita el apetito, lo que significa que muchas cosas sobrevivieron esos 500 años en el fondo del mar, cuando realmente no deberían haberlo hecho. Así que sí, contra todo pronóstico, el tesoro se conservó, y en excelentes condiciones. El oro se veía brillante e intacto. Aunque es imposible probar sin lugar a dudas que acababan de encontrar la legendaria embarcación portuguesa, toda la evidencia apunta a que sí, la encontraron. Una pieza de evidencia viene de un antiguo libro portugués, que dice que entre 1525 y 1600, 21 barcos se perdieron camino a India. Y uno de ellos de hecho se hundió en algún lugar cerca de Namibia, perdiéndose en la vuelta del Cabo de Buena Esperanza. ¡Bingo! Desde ese momento, los expertos han estado revisando los restos, midiendo, fotografiando y escaneando el sitio milímetro por milímetro con un escáner láser tridimensional de alta tecnología. Su objetivo era descubrir qué le pasó a este barco, o al menos acercarse a la verdad. La primera pregunta que tenían que responder era: ¿por qué estaba este barco tan cerca de la costa de Namibia? Estamos hablando de grandes marineros que probablemente sabían que ese tramo de costa era famoso por sus tormentas y niebla. ¿Qué pasó entonces? Parece que unos 4 meses después de su gran partida de Lisboa, la flota fue golpeada y dispersada por una enorme tormenta. Así que la explicación más probable es que la combinación de mal clima y carga pesada obligó al capitán a encallar el barco a propósito.
Según una teoría, soltó las anclas delanteras y lentamente varó el barco. Luego golpeó una roca submarina en las olas, se volcó con las grandes olas, y todos los intentos de liberarlo fallaron. Empezó a desarmarse, comenzando por la estructura superior. En ese momento, el cofre del tesoro cayó de la cabina del capitán y se hundió hasta el lecho marino. Eventualmente quedó aplastado y atrapado, pero también estuvo protegido por un gran pedazo del costado del barco que se rompió cuando el casco se desarmó. Ok, pero ¿qué pasó con la gente a bordo? Las tormentas de invierno en la costa de Namibia pueden ser brutales, con vientos de más de 130 kilómetros por hora y olas enormes, haciendo casi imposible llegar a la orilla. Pero si la tormenta se calmó en algún momento, es posible que el naufragio tuviera sobrevivientes. O sea, sí encontraron algunos huesos de dedos de pie humanos, sugiriendo que al menos una persona no lo logró. Pero estos fueron los únicos restos humanos que se recuperaron. Tampoco encontraron muchas pertenencias personales, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que la mayoría de la gente a bordo probablemente llegó a tierra, a pesar de que el barco se desarmó. Pero no podemos decir que esto fue un final feliz. Sí, la mayoría podría haber sobrevivido al naufragio, pero terminaron en uno de los lugares más duros de la Tierra, un tramo vacío de arena y matorrales por cientos de kilómetros. Era invierno, así que tenían frío, estaban mojados y exhaustos sin esperanza de rescate. Nadie sabía que estaban vivos o dónde encontrarlos. Además, ningún barco probablemente pasaría por ahí, ya que estaban lejos de las rutas usuales. Regresar a Portugal parecía imposible. Después de la primera ronda de exploración, los investigadores encontraron que los restos del barco estaban esparcidos en 3 grandes secciones a lo largo de la costa de Namibia. Al final, se recuperaron más de 40 toneladas de carga del sitio, y se encontraron y catalogaron miles de diferentes artefactos, incluyendo plomo, estaño, textiles e incluso algunos instrumentos astronómicos. Así que tal vez te estés preguntando, ¿quién se quedó con el oro? Solo diré que no fue para los mineros ni los arqueólogos. Según los investigadores involucrados, cada moneda fue entregada al gobierno de Namibia. Después de todo, ese es el procedimiento usual para barcos aleatorios encontrados en la playa. Pero este caso no era tan simple porque hay una excepción a esta regla. Si el barco encontrado es un barco estatal, el país que lo posee tiene derecho a recibir el tesoro. En otras palabras, todo lo que encontraron dentro de esta vieja embarcación abandonada, en realidad le pertenecía a Portugal, sin importar que todo pasó hace siglos. Pero los líderes portugueses aparentemente permitieron que Namibia se quedara con todo. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno.
Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes.
Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto.
Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo.
Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio, tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que oculta en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las zonas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo. Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda? Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros, y allí abajo esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto. Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho,
pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que, cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2.200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 km por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural. ¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor. Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes, tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo. Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo. Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores.
Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años para conseguir el alimento adecuado. Es por eso por lo que su metabolismo es increíblemente lento. Pueden pasar 5 años sin comer nada. Imagínatelo, me da hambre solo de hablar de esto. En 2006, un biólogo, Craig R. McLean, realizó una investigación para comparar las diferencias entre las regiones poco profundas y las profundas. Se dio cuenta de que las profundidades marinas reflejan la regla de la isla. En primer lugar, las partes aisladas de la Tierra desarrollan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En segundo, los pequeños organismos crecen mucho más cuando están aislados que en las grandes masas de tierra. Los recursos son limitados, pero también la competencia y los depredadores. Y no sabemos mucho sobre estas criaturas. Es demasiado caro y complicado llevar a cabo investigaciones de este tipo. Así que esperaremos a que más tormentas furiosas nos muestren al menos parte del monstruoso mundo que esconden las frías profundidades oceánicas.